En minutos empieza Dialéctica por ensaladaverde.com. Conduce Ariel Rodríguez Bocio. Hola, hola, hola. Bienvenido a un nuevo programa de Dialéctica. Estamos transmitiendo desde Córdoba, Villa de las Rosas, desde el centro de espacio depurativo de Néstor Palmetti. Una semanita impresionante. ¿Cómo estás, Faust? ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? Bueno, muy contento, ¿no? Impresionante. Bueno, por favor. Movilizado, ¿no? Ahora sí agarro el micrófono. Sí, la verdad que hemos vivido mucho, demasiado, y ahora, bueno, hay que canalizar toda esa energía y enfocarla cuando volvamos a la vida cotidiana, ¿no? Sí, Digamos. sí. Vamos a nutrir nuestra tierra y brotar y actualizar. Hablábamos hace un ratito que lo vamos a retomar ahora con Néstor, el tema de los cambios, de poder metabolizar esos cambios. Y yo comentaba este concepto de la tendencia a la actualización, que debería ser lo natural y lo que ganara la partida, ¿sí? Cuando encontramos una mejor manera de hacer las cosas, simplemente actualizarnos. Lo que pasa es que traemos la inercia que me gusta resaltar que suena parecido a inerte, ¿no? Entonces traemos un apego a la forma que veníamos viviendo y además vivimos en un contexto en que la sociedad, somos la sociedad de la publicidad, la sociedad del marketing, nos está con gran potencia induciendo al facilismo a costa de dinamitar nuestro futuro. Entonces vamos a estar hablando un poco con Néstor de alimentación, de estos cambios de hábitos, del parto natural, también empezar con esos cambios desde el nacimiento mismo. Y bueno, venimos desde el viernes pasado viajando y estuvimos en Umepay, también en Córdoba, en este centro que se desarrolló el evento Saberes Vivos, que fue casi un retiro espiritual, ¿sí? Más que de alimento. Íbamos a dar charlas sobre medicina natural, nutrición natural, cocina. Yo estuve dando una charla de medicina natural, cocinando, la última cena, que fue de una pizza viva, un postre así lujurioso con chocolates, todo crudo. Y di una clase de Tai Chi Chuan también. Pero lo que más se movió ahí fueron emociones, vivencias, caídas de ficha, como decimos habitualmente. Y confío en que esta tendencia a la actualización va a ganar a la inercia y vamos a hacer todos muchos cambios. Se vivió, estuvimos como unas 70 personas ahí conviviendo y se vivieron cambios y situaciones geniales, llantos, mucha liberación de emociones. Y bueno, personalmente voy por ese camino de la tendencia a la actualización, de poder integrar nuevos vislumbres, nuevas caídas de fichas. Y venimos recién de un programa y ahora se me fue la gente. Voy a ver si están acá en el solcito. Cuando quieran pueden venir a... Y bueno, esto fue el inicio del viaje que viene ya hace una semana. Venimos transformándonos. Estamos con Luis María de Lupi, su compañera que es un ángel increíble, ahí desde el silencio también sosteniendo. Lo tenemos a nuestro querido benemérito director de la radio, que también ha vivido una transformación, ¿no? Una apertura de chakras. ¿Cómo se vivió Umepay? Sí, la verdad que fue a veces en esa perfección que se quiere buscar, o por lo menos que yo quiero buscar que todo salga bien, que no fallen las cosas y bueno, entregar un poco todo a eso que se decía ahí en el círculo de apertura, de confiar en que la gente ahí presente también iba a sumar a que cada uno hiciera lo que tenía que hacer. Entonces eso fue como eso más cosas que fueron pasando, algunos ángeles que se atravesaron,
y me hicieron entender también lo importante que es confiar en... venía como muy en toda esta etapa de cambio también, de estos 3 años, 4, de cambio de espacio, de trabajo, Claro, cuando uno no tiene, cuando digo, bueno, me vuelco por el proyecto propio, pero me sentí sin ese sostén económico y de refugio y empecé a tener como una complicación con la plata al depender de la gestación. Decía, no, depende de mí, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo, no? Y bueno, ¿en qué lugar ubicamos el dinero? Y esto se habló un poco en el círculo de cierre, ¿no? ¿Qué energía maneja el dinero y cómo nosotros nos vinculamos con esa energía? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está bien? ¿No? No, pero el ánimo de lucro, bueno, vos has pasado de etapas también en relación al dinero, ¿no? Como decir, bueno, economía social, economía viva, y tantas otras que aparecen. Y me empezó a pasar un poco eso y entender también que cuando se abre el canal del micrófono, como que siento que se expande un canal. Cuando se cierra el micrófono, como si se apagara ese canal y empieza la desconfianza, el miedo a mí mismo. Sí. Y trabajar sobre esos aspectos me parece que es lo más revelador que me llevo de este encuentro, ¿no? Sí, siento que esta cuestión, esto que comentábamos en el programa tuyo recién, de la tendencia a la actualización versus la inercia de lo que traemos, y encima esa inercia, esos hábitos o esas actitudes disfuncionales que están apoyadas por el sistema de la propaganda y de lo que vivimos. Y con el dinero, bueno, sabemos que está diseñado dentro de un gran fraude y está envenenado, y sin embargo no podemos, por más que lo investiguemos y lo denunciemos, no podemos seguir relegando y echándole la culpa. Tenemos que, en donde estemos, hacer lo mejor que podemos, dar lo mejor de nosotros. Entonces, o buscar excusas, no, porque el dinero es así o porque el sistema es así, y por ahí está eso tapando que quizás en nosotros, vos y yo, por ahí creo que compartimos por ahí un arquetipo con esto del perfeccionismo, y echarle la culpa, hacer una tapadera con el que el sistema y el dinero es un fraude y todo lo que quieras, pero hacer una tapadera de que nos estaba por ahí faltando enraizar, claro, y equilibrar nuestra energía, ¿no? Claro. Y mientras usamos ese dinero, que de hecho está sucediendo, así como si fuera que estás comiendo trigo, mejor hacerlo integral, dextrinarlo, claro, etcétera. Muchas estrategias que podemos hacer una buena combinación trofológica. Bueno, mientras usemos el dinero, usarlo con amor. Cualquier cosa que estemos haciendo, hacerlo con amor, darnos el dinero mirándonos a los ojos. Es la era de la reproducción. Sí. No, pero digo, ¿qué energía le ponemos a veces, no? Sí. A eso, porque si la ponemos nosotros, la tiene, es un papel. Es una convención y la podemos transformar desde nuestra convicción, ¿no? Hablando de la era de la reproducción, vamos a también tocar el tema de la calidad reproductiva, que es algo que me viene movilizando y bueno, estuvo muy interesante. Usted ahí también se lo vio emocionado en el encuentro. Abra su canal. De la primera página a la última, fue así, ¿no? Llanto, apertura, increíble. Esto de el arquetipo que siento que compartimos, ya verás, ¿no? Cuando te enfrentes a eso. El 13 de septiembre vamos a estar compartiendo un festival gratuito allá en la capital, cerca de San Juan y Boedo. Mi nuevo barrio, mira. Sí, ahí a 2 cuadras de tu casa, barrio de tango, ¿sí? Va a estar el arrabal ahí. Vamos a tener probablemente Cañolino ahí, sí, tirando a la mazza líquida, tirando unos pasos de tango seguramente también. Bueno, vamos a compartir un encuentro, un festival que se llama Civilización Libre, lo pueden buscar ahí en el Facebook y ya ponerle un asistiré, lo vamos a ir nutriendo. Una de las actividades que vamos a tener es una charla de enneagrama, un taller de enneagrama con Nicolás de la Rosa, ajá, que, hablando de la Rosa, que estamos acá en Villa de las Rosas, que es actor también, entonces te actúa los arquetipos de personalidad y bueno, ahí por ahí interesante, te ves los conceptos reflejado. Habla de, bueno, esto, la personalidad disfuncional, ¿no? Hacia dónde tienden el estrés, hacia dónde deberíamos tender para sanar y cuál es la herida inicial, y poderlo entender, poder dejar de echarle las culpas
a mamá, a papá, al sistema, al dinero, hacernos cargo con todo lo que tenga este momento, este presente, y hacer lo mejor que podamos. Y los vislumbres, las herramientas que se nos acercan y que están ahí a la mano, todo el conocimiento enciclopédico está a un clic de distancia, y pidiendo ayuda también tenemos herramientas siempre así como en el chasquido de dedos, y entonces abrazar esa tendencia a la actualización que es natural, es innata, ¿sí? Tenemos algo inscripto en el ADN, en nuestras experiencias pasadas, pero también tenemos esta tendencia a la actualización. Veo una mejor manera de hacer las cosas, la puedo abrazar y puedo cambiar. Podemos cambiar, vamos a cambiar, estamos cambiando. Vamos a poner alguna canción, un temito, un separador y vamos con las... Shiva Mangalam, restaurante vegano integral y orgánico. Yoga, meditación, ferias, talleres de teatro. Mario Bravo 866 Almagro. Contactate al 4862-6445 o a nuestro Facebook Shiva Mangalam. Contacto. Facebook Ariel Rodríguez Bocio. Web arcoirisuniversal.org. Y seguimos acá con Dialéctica, este programa especial que estamos transmitiendo desde las sierras de Córdoba, Villa de las Rosas y puntualmente del Centro Depurativo. Y lo tenemos acá a Néstor Palmetti, este fundador de este lugar, sobre todo un buscador de la verdad, un encontrador también, y con mucha vehemencia indagando y buscando y investigando, leyendo, escribiendo, compartiendo, para que nos sintamos mejor, para que logremos sentirnos mejor. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, muy agradecidos de la presencia de ustedes. Está hermoso este confluir, encontrarnos, conocernos un poco más y crear lazos para el futuro y generar todo un proceso de crecimiento. El espacio se gestó, y recién vos hablabas del dinero y me venía a la mente el momento en que empezamos con el espacio. No teníamos ni los recursos, ni las ideas, ni nada claro. Era como fue una intuición, una cuestión de que había que satisfacer. Y lo que hablaban de la confianza, es decir, esa sensación de tirarse a una pileta y saber que uno va a nadar. Y en ese momento no estaban, te digo, ni los recursos ni las cuestiones claras. Inclusive no teníamos ni para comprar el primer lote. Esto es un loteo que se fue haciendo de a poco, se fue incorporando superficie. Y lo llamativo era que en todas las expansiones, siempre que se necesitaba el dinero para las construcciones, para los albañiles, para la materia de construcción, siempre estuvo, nunca faltó. La mística ahí aparece. Pero es claro, eso es lo que te potencia, esa confianza en que vos estás conectado con un propósito en la vida. Eso sirve al bien común y no te puede ir mal, no te puede faltar. Sí. La existencia no te puede generar carencias cuando te está necesitando para que expreses un propósito, para que manifiestes algo en el plano físico. Entonces, yo creo que desde ahí tiene que surgir esta plenitud, esta seguridad de que cuando hay un bien común de por medio, cuando hay un propósito, no puede haber fracasos, no puede haber carencias. Incluso a nivel del conocimiento, tampoco uno tiene todo, pero en la medida en que lo necesitas y te conectás, siempre a través de tus guías, tus maestros, siempre vas a bajar esa información. Esa banda ancha está siempre disponible y habilitada para que uno pueda satisfacer y acceder a lo que necesita. Sí, y yo estuve hace un par de años acá en Villa de las Rosas dando talleres y demás, y estuve parando en la escuelita de yoga frente al centro ahí de Prama en la ruta, y estamos a 2 cuadras, pero no me imaginé que era tan grande y tan, prolífico, y me alegro que mucha gente venga, y me gustaría que puedas contar a la audiencia. Voy a tocar un par de temas puntuales, pero alguna recomendación desde la experiencia de estos años, de tanta gente que ha pasado, para los primeros pasos en el cambio de hábito hacia una vida más sana. Yo creo que siempre la gente pregunta por dónde empezar y la respuesta que damos es siempre por conocernos. Yo creo que el primer paso es tomar un poco de conciencia respecto a nuestro estado de perfección celular, a nuestra capacidad de sobrevivir. El cuerpo siempre está en un proceso de supervivencia constante. Entonces, acá no hay enfermedades, acá no hay historias que sean de mala suerte, es simplemente una inconsciente construcción de una realidad en la cual hemos sido condicionados. Romper esos condicionamientos, romper con esas estructuras y recuperar la capacidad de darle al sistema celular
las mejores condiciones para que el sistema celular se regenere, se reconstruya y pueda generar una función plena, pueda generar ese estado de energía plena, de plenitud, de claridad mental, de empatía con los demás seres humanos. O sea que es todo a partir de un proceso de toma de conciencia, de conocerse y de respetarse. Y a veces les decimos a las personas empezar, acá es una práctica que se hace, uno de los primeros talleres, el taller del perdón, trabajar el Ho'oponopono, trabajar el reconocer que uno cometió errores con el cuerpo, que le faltó el respeto, que no lo trató como corresponde, que no le dio las condiciones necesarias, agradecer a que el cuerpo se sobrepuso a ese maltrato y nos mantiene en vida, y sobre todo generar una reconexión amorosa con el mismo cuerpo, porque hay mucha gente que está como enojada con ese cuerpo fallado, ese cuerpo que está enfermo, ese cuerpo que tiene deficiencias. Entonces, salir de esa estructura de error, empezar a pacificarnos, a ser más amorosos con el cuerpo, a respetarlo más y agradecerle que la función que tiene el cuerpo es solamente estar a nuestro servicio. Sí, esto que hablábamos de las culpas que echamos a veces como una excusa para no avanzar y cambiar lo que sí podemos cambiar de este presente, agradecer lo que sí hay para agradecer, sería un genial primer paso. Me parece que esta cuestión de detenernos, que hablaba el Buda, ¿no? Poder detenerse de esa inercia, como hablaba Robert el otro día con la simbología del fútbol, detener la pelota y mirar a dónde estoy, a dónde quiero ir. Y me trae a uno de los temas que quería tocar y este concepto de la potencia adictiva, ¿no? Que nos lleva a por ahí no podernos detener, ¿no? Un concepto que comentaba en el programa anterior, creo, el tema de la irritación crónica que nos produce la alimentación excesiva o con muchas proteínas o con malas mezclas, y que nos hace creer que tenemos hambre y vamos, ni bien nos levantamos a comer y en realidad seguimos en una rueda. Y puntualmente me interesaba tocar el tema del gluten, que ya lo estuve charlando en un programa, todo qué pasa con el gluten y la sinergia que tiene o el mecanismo de actuación que tiene similar con los lácteos, ¿no? Y bueno, pasaste allá en Umepay, te pidieron extra, ¿no? Porque no estaba en tu programación de la filmina que estabas pasando, pasaste un video de el colon, una colonoscopía muy impactante, lo que estamos causando, me incluyo, pero digamos como alimentación convencional, buscando el placer sensorial, alimentando ese 1 por 1000 del cuerpo que es el paladar, y qué recibe el cuerpo en realidad, ¿no? Nos venden el alfajor, la medialuna, la pizza, esto, y qué de verdad estamos comprando, qué estamos generando en el cuerpo con este gluten, qué podemos comentarle a la gente. Y otra vez el estado de conciencia, porque en realidad cuando nosotros nos apetece algo con gluten, en definitiva hay un problema de satisfacer los orbifrontales y es una cuestión eminentemente adictiva. Es decir, nosotros no vamos a buscar el gluten por el sabor, porque por ejemplo nosotros hemos muchos años comiendo el famoso seitano o bife de gluten, no tiene gusto a nada. Si no lo saborizamos no tiene Entonces, gusto a nada. ¿qué es lo que estamos buscando? En definitiva es satisfacer y calmar un sistema orbifrontal, en definitiva un opiáceo que me calme los nervios, que me ponga en orden a nivel emocional. Y tampoco lo hago porque tengo hambre. Claro. Ese es el otro gran tema, que en las personas el comer se convierte en un reflejo del miedo, de la inseguridad, del me falta, del necesito. Entonces gente descubre que las semillas son buenas, dice, bueno, desayunamos con 7 semillas. Y hacemos esos atiborramientos, esas densidades que terminan siendo muy negativas y pueden generar mucho daño. Pero ¿desde dónde surge? Desde ese deseo de suplementar, de no tener falencias, de no sentirme faltante de. Y yo creo que eso es parte de no confiar. Y cuando uno empieza a desarrollar esa empatía, esa confianza con el cuerpo, vos te das cuenta que el cuerpo tiene muy pocas necesidades, muy simples las necesidades, mucha sencillez. Y es muy intuitivo estar en acuerdo con el cuerpo, porque es como que el cuerpo se expresa a través de esa capacidad instintiva, intuitiva, para que nosotros nos adecuemos a los momentos. Vos te das cuenta que no todos los días estamos iguales. No es lo mismo la época de luna llena, luna nueva, frío, calor, altura, nivel del mar, actividad física, estrés emocional. Entonces tenemos que ser un poco como más sensibles y sobre todo entender que si el cuerpo necesita, lo pide de una forma mucho más
aconsejable y sobre todo mucho más eficiente que lo que es nuestra mente, nuestro mental, que está tan condicionada por la carencia, el miedo y la inseguridad. Sí, mencionabas el tema de los opiáceos, ¿no? Le contamos a la gente que el gluten, la proteína mayoritaria que tiene el trigo, y trigo, cebada, centeno y la avena por contaminación cruzada, se descompone en unos pedacitos de cadenas de aminoácidos que tienen la estructura igual, similar a el opio. Se une a los receptores de opio en el cerebro. Es literalmente una droga. Yo estos días subí una imagen que armé y decía el trigo es droga, y gente me ha insultado, me ha borrado. Otros me decían gracias por subir esto, yo me he hecho pruebas, no soy celíaca, igual dejé y mejoré, o me curé de la fibromialgia, o me curé de esto o aquello. Y cómo, bueno, poder hacer un proceso para librarnos de eso que opaca nuestro instinto, ¿no? Vos hablabas de poder escuchar el cuerpo y ver, pero por ahí el cuerpo me dice, quiero gluten. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que estoy actuando como reflejo a una pulsión adictiva. Claro. Ahí es donde tengo que tomar la conciencia y poner esa voluntad, poner esa onda para decir, yo esto no quiero. Porque en definitiva ahí perdemos la libertad. Es decir, la libertad considerada como ausencia de miedo. Si yo tengo miedo a no consumir determinado alimento, yo no soy libre, yo dependo de ese alimento. Claro. Y si vos te pones a ver en una ciudad, caminás en una cuadra, ¿cuántos puestos de venta de drogas legales tenés? Porque tenés la panadería, la venta de los sanguchitos, la pizzería, y son todos El puestos kiosco. que no está mal que la gente consuma droga, o sea, forma parte del libre albedrío. El tema es si somos conscientes de que estamos Exacto. consumiendo algo que impide nuestra libertad concreta y real. Exacto. Porque no son elecciones, simplemente son pulsiones que terminan siendo, a veces, para mucha gente, hay la autoindulgencia de reconfortarme y de recompensarme de días tan malos, de tanto estrés, de tanta tensión, de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta... Es decir, es como que, bueno, ya que tengo que superar todo eso, por lo menos me doy un poquito de placer. Ahí está. Y la invitación, entonces, para el que no creía o creía exagerado esto de que el trigo es droga, es dejarlo un mes, intentar, sí, pero ¿no? Y ver qué pasa. Ayudarnos, ¿no? porque, Claro. ojo, dejarlo es como poner el dedo en el enchufe a ver si me da 220 o no. Claro. Es No, decir, usar los en recursos. realidad con poquitos días ya se va a sentir Claro, la pero por ejemplo, necesidad. usar el jugo de clorofila, usar el wheatgrass, Ahí está. usar el jugo de pasto, porque es un calmante de la ansiedad muy importante. Nosotros aquí en el espacio, cuando las personas están, usan el jugo de clorofila todos los días y la valeriana, por ejemplo, en dilución homeopática, que relaja el sistema nervioso central y atempera muchísimo esas reacciones de crisis de abstinencia. Ahí Nosotros lo está. vemos en los niños, cuando vienen los Sí. niños que tienen que dejar de golpe todo este tipo de alimentos opiáceos, hay unas crisis fenomenales. Es tremendo. Y se usan Sí. estos mismos recursos, jugo de clorofila y valeriana. Sí, no solo crisis, no solo a nivel emocional, ¿no? De ansiedad, sino que pueden haber hasta fiebres, erupciones, malestar, dolor de cabeza. Una cosa que por supuesto es muy recomendable para la gente que quiera de verdad sentirse bien y poder dejar este gluten, que en verdad logrando 21 días de abstinencia estamos superando la adicción física. Exacto. Todavía nos va a quedar la adicción emocional, el tema del sábado a la noche, recuerdo de comer la pizza con los Los amigos. disparadores. Claro, entonces de ahí podemos encontrar, por ejemplo, un sustituto, hacer una pizza viva, ¿no? U otras experiencias de cómo ser consciente que me pasa esto. Pero primero poder pasar este primer puente con el cuerpo y animarse a más. Para mí sería interesante poder abrir la puerta a una limpieza intestinal, ¿no? Un vacío intestinal, un corto ayuno, o poder hacer una monodieta, o valerse de los jugos verdes y poder avanzar este paso que para mí es increíble. Para el que todavía no se lo planteó, porque de verdad que es fuerte y me gusta como estás siempre haciendo hincapié en la experiencia personal, en el escucharse, en el amarse, en el poder potenciar nuestra vida, ¿no? Entonces, si todavía no te lo habías planteado y te parece infinito y decís, bueno, empezá a ver en las comidas cuántas veces está el gluten, siempre presente, prácticamente es omnipresente. Yo en esa imagen le puse la imagen de una píldora y decía el Soma, como el mundo feliz de Aldous Huxley, una distopía futurista donde todos eran aparentemente felices pero no libres y todos los días se drogaban con algo, ¿no? Y esa droga la tenemos por eso el pan y circo.
Y entonces, si todavía no te lo planteaste, dar un paso a la harina integral es enorme, ya es un paso enorme, ¿sí? Empezar a conseguir ese trigo entero, germinarlo, podría ser otro paso. Bueno, hay mucha información, puedes entrar en arcoirisuniversal.org y leer ahí el libro de salud que estoy compartiendo, tiene un montón de información, y en algún momento voy a hacer una puntualmente sobre el gluten, un capítulo, y con estas estrategias, ¿no? Como decía, por ejemplo, el pan dextrinado, qué es, cómo empezar a avanzar, ¿no? Hay personas que en ese hilo de debate me insultaban y decía, acordate de esta información cuando te sientas mal, cuando te flaquee la salud, pero va a dejar el gluten, ¿no? Como decir, bueno, está el rechazo, ¿no? Y a otros les decía, otros me preguntaban, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago? Digo, cada vez que quieras comer trigo, come como los orientales, aunque sea, puedes incluso desayunar con un cuenco de arroz integral, ¿no? Y empezar a sumar verdes. Me quedó muy, muy a flor de piel. Bueno, ahí en Umepay estaba lleno de niños. Quizás una de las grandes motivaciones de irse a vivir al campo, de estos chicos que vivían allá en Buenos Aires, en la capital, fue que empezó el llamado de la naturaleza, empezaron a ver niños, y estaba lleno de niños, y vos diste casi la mitad de la ponencia. Hablaste mucho de esto de la calidad reproductiva, que se asociaba también, ¿no?, a esta cuestión de contraponerse a esos intestinos que estaban anegados de pegamento y de excretas y de divertículos, y por una alimentación cero, básicamente un conector que podemos hacer desde los macronutrientes en la alimentación convencional es que es cero fibra, y nuestro intestino saculado, que necesita el estímulo de la fibra para el movimiento peristáltico, si no el bolo alimenticio no avanza, y en vez de ser un bolo fecal es un bolo de residuos patogénicos, ¿no?, radioactivos, peligrosos, pudriéndose ahí. Y bueno, hablaste mucho de la calidad reproductiva, de un camino de sanar previo a buscar tener hijos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Es importantísimo en este momento planetario, donde las personas y los jóvenes están en una sintonía diferente, darles todas estas herramientas que son eso, justamente. La preconcepción, o sea, que la pareja que vaya a planificar un hijo ya prevea un tiempo de trabajo previo al producir la unión de células madres como el óvulo y el espermatozoide. Entonces, generar ya una preparación con sus técnicas de limpieza intestinal, hepáticas, renales, desparasitado, para que cuando llegue el momento de unir esas células tengan una calidad directamente proporcional a ese estado de placer y sobre todo de eficiencia corporal, para que todo se produzca en armonía y para que no haya problemas, para que el embarazo sea un correlato de esa eficiencia, de esa normalidad, de esa funcionalidad al 100%, y que tengamos niños que vuelvan a disfrutar de esa plenitud, y sobre todo expandir el cociente intelectual, que es algo que, fíjate vos que ahora la ciencia se pone en discusiones y no se ponen de acuerdo cómo medir el IQ. Hasta ahora veníamos fácil, teníamos un método para medir IQ, ahora no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es la inteligencia? Coeficiente intelectual. Pero nosotros ya estamos hablando de que la inteligencia no es solamente la capacidad de memorizar datos ni de retener números, sino es la empatía. Tenemos inteligencia emocional, inteligencia creativa, muchos tipos. Entonces, ¿no? el niño se lo trae en un estado de eficiencia celular, pero después se lo tiene que cultivar en un ambiente que le permita ese florecimiento, claro, y que no le signifique un ámbito represivo o un ámbito que degrada su propio potencial. Porque mostrabas unas fotos de óvulos y espermatozoides deformes, eso es muy impactante. Exacto, y hay un documental que es de la televisión canadiense, se llama Homo Toxicus, donde muestran justamente los estudios sobre espermas y óvulos, pero en definitiva son seres de países del primer mundo, claro, y están estudiados. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que no se toman en cuenta. El tema de la infertilidad o las dificultades reproductivas generalmente se le achaca siempre a la mujer. Hay como un machismo en el tema, sí, que la dificultad es femenina y en la mayor parte es masculina. Es decir, el hombre se tiene que poner a la altura de las circunstancias, porque esto es un 50-50, es un compartir, es una experiencia de compartir en la pareja.
y tiene que haber un acompañamiento durante el embarazo, en los primeros años de vida, toda una dedicación de esa pareja a ese niño, porque en definitiva el niño no tiene estructuras energéticas desarrolladas y no puede ser autosuficiente en los primeros meses de vida. Entonces para nosotros es muy fácil ahora tirarlo en una guardería, dejarlo en un depósito de cuidados, pero eso implica que el niño queda desprovisto de su estructura áurica materna, que es la defensiva, es la que le genera valores de supervivencia, digamos, dentro del ámbito áurico materno. Entonces, la madre y el niño tienen que establecer una relación que va a durar muchos años y que tiene que ser, como hablábamos hoy con las tribus y con las estructuras comunitarias, donde la estructura, el linaje familiar es el que se complementa. Y están juntos los abuelos, están los nietos, están las madres, están los que se ocupan del alimento. Es decir, hay como una estructura unificada. Entonces no hay esa carencia que es lo que vemos hoy en día, no hay la esas crianza, faltas, ¿no? Dificultades, sí, los conflictos y todas estas cuestiones que nos solas llevan las madres, ¿no? Exacto, y vos ves, fíjate, si vos haces una compulsa, la cantidad de madres solteras, madres solas, madres que llevan adelante la crianza que no del estén niño. solas, el papá trabaja, la mamá trabaja y tiene que Y venir es la como si abuela a están buscar solas, el claro. niño, ¿no? Exacto. Es todo un desmadre social, es como un romper y fragmentar una estructura que nunca debió romperse. Sí. Y la vamos a tener que reconstruir porque no nos queda otra opción, tenemos que volver por ahí, ¿no? Sí, un poco esto de la necesidad de la tribu es a lo que me refería antes cuando hablaba de el cambio personal, cuando uno puede sobreponerse a la inercia y a estas personalidades disfuncionales, estos hábitos disfuncionales que están promocionados y por contrapartida los hábitos sanos son vistos como raros, como el loco de la familia, el que no come carne, el que no quiere usar determinados medicamentos, ¿no? Y un poco como la piedra que cae en el agua y va creando un aro y después otro, como esa onda expansiva que de a poquito va gestando que los cambios de las nuevas generaciones sean más fáciles. Y veo también como en esta sociedad que se mueve por el motor de la individualidad, del egoísmo, de la competencia, del hedonismo o la búsqueda del placer personal, como muchas veces el padre, la madre, se enfrenta como un niño que le da la espalda, que le muestra que creció torcido, que está insatisfecho, que no sabe qué le pasa, no sabe lo que quiere, que se pelean y no sabemos qué pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Te di todo, te quise dar, pero te puse frente a la tele, te puse frente a la computadora, te metí fármacos, vacunas, y acá vienen comida, con el tema, alimentos. el nene no quiere comer ensalada. Claro. ¿Qué pasa con el nene que no quiere comer ensalada? Como si fuera un marciano que vino de la estratosfera. Es decir, ¿quién lo generó a ese nene y quién le creó esos contactos y esos hábitos? De los cuales ahora renegamos y nos asustan. Una de las cosas que mencionabas, que de las que nos deberíamos cuidar, que es muy fácil, es el glutamato monosódico o adictivos, excitotoxinas que se ponen a los comestibles. Me gusta decirle comestibles y no alimentos. Y comestibles en inglés se dice groceries. Nos alimentamos de groserías, ¿no? Y ese glutamato monosódico que es agregado especialmente para que las cosas sean adictivas, que nos abre las papilas gustativas, entonces decimos, wow, qué rico. En realidad no es rico, está envenenado de esa droga que nos hace creer que es rico. Y cuando el niño prueba eso, después se cierra a los sabores. Vos comentabas de una cosa muy interesante, que no solo hace que ese alimento sea adictivo, sino que genera aversión del alimento saludable. El jarabe de maíz de alta fructosa, que es otro ingrediente Ahí está. omnipresente, y genera aversión por la comida saludable. O sea, frente al consumo del jarabe de maíz de alta fructosa se va a generar un rechazo hacia la fruta y a las verduras. Que se puede sentir muy fácil cuando, por ejemplo, yo siendo el raro de la familia, bueno, hacían frutillas con crema y me dice, para vos tenemos frutillas que ni siquiera las maceramos en azúcar, ¿no? Porque claro, la frutilla sola, así como está, no le sabe dulce. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a el juguito envasado, la galletita, el helado, todo recontra lleno de dulce o enmascarado ese dulce o con grasa o con ácido que hace que uno no se empalague y se toma la gaseosa y entonces acostumbra ese cuerpo a una dosis enorme de azúcar. Sí. Cuando come una fruta
parece Y insípida. vos fíjate que el jarabe de maíz alta fructuosa se inventa, entre comillas, industrialmente en los años 86, 87. O sea, no estamos hablando de más de 20 años de experiencia Tal con cual. estas drogas. Tenemos las últimas décadas, desde lo que se llamó la Revolución Verde, que fue plantar sin arar, y nos creíamos que era mejor para la tierra, pero en realidad fue la avalancha de los transgénicos, de los agroquímicos, ¿no? En masa. Y es interesante que Gabriel Cousens en su libro de Hay una cura para la diabetes muestra ensayos, ¿no? con bioindicadores, y que el jarabe de maíz de alta fructosa, que uno lo lee en un paquete y dice, no tiene azúcar, tiene jarabe de maíz, es exactamente igual de diabetogénico que el azúcar blanco. Entonces, una primera premisa sería poder ir a muñirse del alimento en la verdulería, en la legumbrería, en la dietética, y no algo envasado que por ahí tiene, qué sé yo, una galletita, un alfajor, Y tiene en 30, realidad, 50 nos damos ingredientes. cuenta que no tenemos tanta necesidad de azúcar, y a veces el azúcar se resuelve, bueno, acá usamos dulce de leche, con dátiles, con pasas de uva, es decir, elementos que vos sabés que no hay una manipulación, que no hubo un aditivo Dulce de leche, industrial. vegetales, de leche Claro, de hecho semillas. el dulce de leche a partir de los dátiles rehidratados con leche de almendra. Claro. O sea, lograr sucedáneos que nos Claro. den ese placer Claro. dulce, pero sin generar riesgos, porque somos nosotros los que hemos remojado y hemos procesado ese dátil, y no hay un aditivo dentro del fruto, dentro de la pasa de uva. Claro. Sí, poder ir haciendo este camino de regreso. Exacto. ¿Sí? Limpiar me parece esencial este concepto de no solo dejar de ensuciar, sino también hay que limpiar. Entonces, todos estos procesos de poder hacer cortos ayunos, lavaje intestinal, me parece esencial, y que la gente se vaya acercando a eso, porque hay mucho que... Otro concepto que me gusta que compartimos es el de la autogestión de la salud, ¿no? Sí. Conocerse, mirarse, ser consciente de qué me genera, a ver cuando como esto que siento, ir haciendo la propia experimentación, volverse científicos de verdad, ¿no? Muchas veces nos llegan consultas del tipo, ay, ¿qué opinás de esto? Porque hay opiniones controvertidas, este dice esto, este dice aquello. Entonces yo empiezo por, bueno, yo te voy a decir una más. Vos estás depositando en mí la confianza, pero tenía que estar en vos. Tiene que pasar Bueno, nosotros por el tratamos propio tamiz. los 10 días que las personas pasan acá es empoderarlos, darles toda la capacidad de discernir, de conocerse, de entender, de tener argumentos para poder empezar a discernir y sobre todo decidir momento a momento sin esperar opiniones de otros, dejando que sea el cuerpo el primer testigo válido, y después nuestra capacidad de evaluar de dónde vienen las noticias, por qué aparecen determinadas noticias o por qué hay determinados lobbies que promueven determinada información, para tener un espíritu crítico y un espíritu, digamos, de atención permanente, de estar alertas a las situaciones, porque hay mucho interés económico en juego y somos... las víctimas un poco de ese juego de información que manejan a veces los medios. Ahí está, que muchas veces siempre leemos en los papers científicos una declaración de no hay crisis, conflicto de intereses, ¿no? No hay dinero de por medio, yo estoy dando mi opinión objetiva, ¿no? Dicen, pero sabemos que hay conflictos de intereses, y muy grandes. Algo que me resuena, me recuerda esto que decís de empoderar, de volver a pasar por el propio tamiz, ¿no? Y que vi allá en las charlas en UMEPAI, que todos quizás comenzamos o le dimos una impronta desde el sentir, desde la vivencia personal, desde lo espiritual, desde lo emocional, ¿no? Más que empezar desde lo técnico. Bueno, el gluten tiene gliadina, se descompone así, produce esto, mira el moco, ¿no? Y lo técnico está ahí, está a la mano, lo hemos charlado, lo hemos publicado, cada uno por su lado, y está disponible, pero es importante este tamiz, ¿no? Uh-huh. Y voy a volver a otro concepto que también recordaste, que lo uno con esto de que nuestra glándula pineal tiene células fotosensibles, tiene bastones y conos como los ojos, como tenemos ese ojo ahí adentro del cráneo, y también como una membrana, como si fuera una membrana timpánica. Entonces como que nos comunicamos con esa glándula pineal y con el timo, y la palabra y los gestos son como una confirmación, ¿no? Y vos comentabas, no solo está, yo muchas veces digo en un auditorio, con un dedo señal en dónde tenemos neuronas, ¿no? Entonces en todo el cuerpo tenemos neuronas, y tenemos 3 centros, no solo 1 ni 2, sistema nervioso central,
sistema nervioso periférico que se comanda la digestión, y vos recordabas y mostrabas algunos experimentos ¿no? de cómo el corazón genera un vórtice electromagnético enorme y que el 65% de las células son neuronales. O sea que un tercio son músculo cardíaco, claro, y 2 tercios son neuronas. O sea que ahí tenemos otro cerebro, ¿no? Un cerebro emocional. Y unido a esto de la nueva educación y del IQ que mencionabas, ¿no? El coeficiente intelectual, que hasta hace poco la inteligencia única que se valoraba era la inteligencia racional, matemática, lineal, que es yang, que es masculina, y toda una humanidad torcida, como que le pusimos el tutor torcido, y hasta que no termine ese tutor no va a empezar a crecer derecho, ¿no? Tal cual. Así que nos estamos enderezando, ¿sí? Y ayudando que es más un dejar de hacer que un hacer, ¿no? Ayudar a limpiar, ayudar el proceso natural del cuerpo, como cualquier árbol que uno le pone un tutor torcido, cuando se termina el tutor, el árbol solito va para arriba a la luz. Tal cual. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. Sobre todo me gusta agradecer el trabajo personal, ¿no? El trabajo que haces por vos estar bien, por vos realizarte, por vos buscar la coherencia. Me gusta resaltar un vislumbre que yo tuve, que la coherencia es el verdadero, el gran motor de la felicidad, y la incoherencia, el gran motor de la infelicidad. Así que sobre todo te agradezco por tu camino, por tu búsqueda personal, y que se vea manifestada en toda esa espiral, ese vórtice enorme que desplegaste, en este centro que no me imaginaba que era tan grande, y que por supuesto ha pasado muchísima gente por acá que te agradece y que nos agradece cada vez que nos encontramos en encuentros, ¿no? Todo lo que desplegamos. Así que gracias por tu persona y por todo lo que estás haciendo por un mundo mejor. Y gracias también, Ariel, porque todo este trabajo que están haciendo ustedes es de expansión de conciencia y tiene una implicancia de llegarle a tanta gente y poder obrar tanta cosa maravillosa. Y tecnológicamente yo creo que nos están dando justamente los medios para eso, para que seamos esparsores y que podamos difundir todo esto, porque se está necesitando una masa crítica de conciencia expandida. Entonces, cómo no usar la tecnología y cómo no usufructuar todo este potencial que nos da Internet y nos dan las comunicaciones, para poder estar llegando y transmitiendo conciencia y demostrando que se puede, y dando la confianza para que las personas crean en ese futuro mejor posible, porque hoy en día, si miramos los medios convencionales, parece que todo está perdido, viene todo el apocalipsis, y es todo lo contrario. Estamos justamente en un momento de barajar y dar de nuevo, empezar un proceso nuevo, y qué mejor que hacerlo con la intención de que todo es posible, de que no tenemos límite y de que estamos enfocados hacia la expansión. Esperamos tenerte por allá, por Buenos Aires, invitarte. Hay un par de situaciones y lugares. No sé si podrás estar allá en septiembre para el festival, pero si no, ya te vamos a estar invitando a que puedas compartir. Como no, en la medida de lo posible, es un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Robert, ¿te vamos a tener bailando ahí en el festival de septiembre? Pero con mucho gusto. Ya estamos como un lujo, haciendo tatetí, evaluando a qué orquesta de tango vamos a invitar, ¿no? Una que tenga raíces. Por favor. Por favor. No. Luis, te podremos tener por allá en el festival, ¿no sabés? ¿En septiembre? Ari, como dijo Néstor, haremos todo lo posible. Viste que las distancias, sí. Y además cuando uno promueve todo esto con un dinero, usando el dinero de manera controlada y demás, muchas veces se complican las distancias y los gastos y demás, pero si es posible, encantadísimo. Sabés que ya te lo dije, soy parte de todo esto y me encanta. Y encantadísimo. Así que muchas gracias. Le contaba, estamos con Luis María de Lupi, que es un médico que ha tenido la formación convencional y ha hecho un quiebre y una salida, una integración de toda esa información con lo nuevo. Y estábamos acá en el centro de Néstor Palmetti, hicimos, pero ya en algún momento vamos a hacer un programa completo con vos. Sí. ¿Sí? Sea por Skype, por alguna... Encantado, Ari, un gusto haber presenciado acá en la primera fila tu programa con Néstor, así que un gusto, muchas gracias. Bueno,
Eve, ¿te vamos a tener ahí haciendo numerología alguna cosa en el Por festival? supuesto. Bueno, Pero encantadísimo. sí, ahí estoy. Encantadísimo. Y muchas gracias también por haber compartido toda esta semana y todas estas vivencias. Muchas gracias también. Un placer para mí también. Cevita, Hay una novedad que veníamos, bueno, en general vamos bastante callados en el auto. Capaz que algún bocadito que otro metemos. en cualquier momento le contamos que vamos a hacer la ensalada verde móvil No, y hacemos algo- un en vivo y un reality. Interesante Sí, porque salen charlas es increíbles. que, no bueno, paramos. estoy sintiendo que ese festival, hace mucho tiempo venís trabajando, movilizando gente. Y eso es muy importante. Y estoy sintiendo que ese festival puede ser transmitido en directo también. Me encantaría. Así que si las posibilidades técnicas lo hacen así o lo quieren, si Los Ángeles sería, Sí, seguro lo que sí, vamos a porque hacer, tenemos a todo ahí. transmitir en directo, por lo menos en parte, charlas con móviles y presencia en el lugar. Y si vemos que el directo y en vivo no es posible, vamos a cubrirlo de manera audiovisual también el espacio, para ir expandiendo, como decía Néstor. Y esto lo cuento siempre. Antes hacía los programas en radios convencionales, grandes, leyendo los diarios todos los días, viendo la tele todos los días. Es cambiar la frecuencia, cambiar la vibración. Y así como debe haber mucha gente que pasa por Villa Las Rosas y ni se entera del centro depurativo, hay otra que viene directamente al centro. Así que vamos a estar ahí acompañando desde ya. Genial. Bueno, les recordamos a las personas que están escuchando el programa que busquen Civilización Libre ahí en el Facebook y se sumen a este evento y vamos a estar encontrándonos todos y todas ahí y potenciando. Gracias, Fausto, en la operación técnica. Gracias, Ariel, hermoso programa. Y bueno, seguimos por aquí en este viaje y nos encontraremos en Dialéctica la próxima semana.